Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. De todos los duelos migratorios, el de una madre es quizás el más difícil de afrontar. Me imagino que la contradicción debe ser muy grande, y la lucha entre la felicidad de ver a tus hijos crecer y la angustia de que no estén cerca, durísima. No somos madres y la migración la vivimos desde el lado de quien se va, así que invitamos a alguien que nos instruya un poco en el tema. Graciela, además de ser psicóloga, tiene experiencia en esta cuestión. Es madre de alguien que emigró hace 5 años. Es mi madre. Bienvenida, Ma, a este podcast que tanto te ha nombrado. Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas acá, mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, en Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con Graciela. mi madre. Hola, Ma. Hola, hija. Hola, chicas. Hola, Lu. Ay, Dios, esto va a ser muy difícil. Esto va a ser porque muy difícil. Se me van, ¿entendés? Esto va a ser muy difícil porque yo tengo pánico de que haya llanto, dolor, sufrimiento. Y yo quiero llanto, dolor y sufrimiento. Ay, por favor, no, chicas. ¿No? Ay, mirá, es cómica. Bueno, yo en Trajeron los pañuelitos. Están los pañuelitos, ¿no? Están los pañuelitos. En algún Están los lado. pañuelitos. Hay una servilleta, no hay una caja de Bueno, pañuelitos. Es lo que hay. Yo en este momento me voy a poner en modo entrevistadora, porque claro, o sea, vamos a hablar de un vínculo muy particular de una de nuestras compis. O sea, somos dos, chicos, así que de Vicky, básicamente. Y se ha hablado de mi madre en este Es proyecto. verdad. Hemos hablado y aprovechando que está de vacaciones acá, dijimos, bueno, vamos a hablar de las madres, la migración y cómo... Del vínculo Del maternal. vínculo. Y aprovechar también que sos psicóloga, ¿verdad? ¿O no? Sí, tal cual, sí, psicóloga ya hace muchos años, así que bueno. ¿Cuántos años de profesión? Y ya casi falta muy poquito para los 40 años de ¿Qué? profesión. Ah, una banda. era Una banda, me parece un montón, no lo puedo ni creer. Sí. Psicóloga, psicoanalista, se dice, o sea, sos psicóloga especializada en psicoanálisis. Exacto, psicóloga, psicoanalista, con orientación psicoanalítica. Con orientación Ok. psicoanalítica. Egresada de la UBA, Universidad Pública. Universidad Pública. Hermoso, Muy bien. chicas. Bueno, vamos a hablar un poco de, digamos, todo el proceso de decisión de Vicky, de lo que fue emigrar. Y también un poco el Entre lado... paréntesis, la culpable fue ella en un punto. Tal cual. Tal cual. Eso hay que omitirlo. Yo no fui yo. No fue en tu patio un día que estábamos hablando. Y surgió la idea. Bueno, y también un poco... Me perdí. Ay, qué distraída. No, y también un poco esto que no se habla tanto, que es la gente que se queda. O sea, un padre, una madre que se quedan, los amigos que se quedan. Entonces, queríamos también ver ese lado B, digamos, de cómo es el duelo migratorio inverso también un poco, ¿no? Porque, nada, también el que se queda tiene un poco de ese nido vacío, esa falta. Queremos empezar un poco con la decisión de Vicky, cómo te la transmitió y qué sentiste al respecto. Cuenta cómo te la transmití. Bueno, la decisión, un día vino y me dijo, bueno, mamá, te quería contar algo, no sé cómo decirte, porque fue así, no sé cómo decírtelo, pero bueno, estuve hablando con Lu y bueno, ella me dijo que por qué que si no había pensado la posibilidad de irnos a probar suerte en otro país. Y bueno, la verdad es que a mí lo que me pasó en el primer momento le dije, sí,
olvídate, andate, ningún problema. Te banco más, andate. No, te quiero no. más en mi casa. No, el primer impacto realmente fue ese. No lo sentí mal, sentí que, bueno, que era una posibilidad, que como experiencia me pareció fantástica. Yo creo que no tomé conciencia de lo que, quizás, de lo que implicaba en ese momento. Pero bueno, sí le dije que sí. Igual es obvio. cierto porque la primera respuesta fue sí. Después con el tiempo creo que procesó mejor la información, pero la primera fue sí, andate. Es un poco, viste, que vas cayendo con el tiempo, que compras el pasaje, como que lo vas viendo cada vez más real. Quizás al principio decís, no, bueno, me quiero ir, bueno, falta un montón, viste, como que lo tomás como algo que quizás pasa más dentro de mucho y te preocupás en su momento. Yo creo que como proyecto, o sea, cuando ella me lo transmite, yo lo entendí como un proyecto de vida y me pareció que estaba buenísimo. En ese momento no lo pensé desde qué me iba a pasar a mí, qué iba a suceder, o sea, no fue eso lo primero que pensé. Quizás, obviamente, después fui tomando más conciencia de toda la situación. Pero bueno, también lo que sucedió es que, bueno, pandemia de por medio, Se extendió un poco. se extendió. O sea, lo que estaba planificado para un tiempo terminó siendo... Y a medida Sí, que un iba año pasando, después, quizás. Claro. Y a medida que iba pasando ese tiempo, ¿el proceso tuyo iba siendo distinto? Porque mi proceso lo conozco, lo entiendo y es el proceso de quien va a migrar. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ¿tu proceso iba variando? No, o sea, seguía, yo creo que el proceso de toma de registro fue en el momento Que me subí al avión. exacto. Ah, Sí, sí. O sea, heavy. Para las dos, porque yo me subí al Claro. avión y dije, me parece Sí. que me equivoqué. Es que un poco pasa eso, ¿viste? Que pensás que al principio es como comprar el pasaje y decir, bueno, es un viaje, no sé, ¿viste? Como Claro, que No lo exacto. ves tanto como algo una decisión tan permanente. Y creo que ya en el momento ahí de decir, bueno, estoy acá despidiéndome es cuando tomás realmente conciencia Sí. de lo que está sucediendo. de hecho, cuando fue el tema de la pandemia, ella lo que planteaba era, bueno, ¿qué hago? O sea, pues tenía la opción de cambiar el pasaje o la opción de descartar el viaje. Y bueno, ahí yo le dije, no, cambia el pasaje, porque ella me decía, bueno, porque si no, después no lo voy a volver a sacar. Y bueno, ahí yo le dije, cambia el pasaje y seguí adelante con el proyecto de viaje. Por supuesto que después cuando, bueno, se fue acercando ya el momento, bueno, ahí sí, como que empecé a tomar más registro. Sí. Pero creo que a mí el impacto fuerte cuando yo tomé registro fue cuando el día que ella se va y vuelvo a mi casa, ahí fue tremendo. El silencio, ¿no? O sea, eso fue durísimo, muy, muy duro. ¿Y O sea, cómo? entrar a mi casa Sí. y darme cuenta que ya no estaba, ahí sí fue tremendo. Ay, terrible, ¿no? Ese día fue, creo que tremendo, que tengo una amiga que bueno, iba siguiendo como todo el proceso y me dice María Laura, que Besito. bueno, María Laura. besito, María. María Laura, que ella, o sea, me manda un mensaje y me dice, Gra, te paso a buscar, porque yo estaba, ahí sí que estaba llorando a mares. Y sí. Me dice, te paso a buscar y salimos un rato. Me pasó a buscar y me acuerdo que fuimos a tomar algo y después compramos unas empanadas. Y me puse a contarle a la mujer que vendía las empanadas, me puse a contarle que mi hija se había ido. Bueno, ese momento fue muy duro. Pasa que ahí yo creo que se juegan dos cosas. La primera es, yo no, o sea, antes de venirme para acá yo no vivía sola, con lo cual había un despegue que no Claro, se había exacto. hecho anterior. Y segundo, que por parte de madre soy hija única, con lo cual también la falta es mucho más grande. Y un tercero, que en la pandemia también se compartió mucho tiempo, porque yo Claro, vivía en su estaban casa. 24/7 juntas. Entonces el corte es muy abrupto, pero esa sensación de la habitación vacía, a mí me pasó también cuando se fue Carly y volví a casa. Sí. Yo pasé por la habitación y no podía mirar la habitación. O sea, Es terrible. por ese Sí. día al menos no podía. No. Sí, además, a ver, siento que también
a ver, vos pasás como emigrado, tuvo una situación que también en la vorágine tenés sentimientos y cosas, pero es como que te tenés que ocupar de muchas cosas. En cambio, el que se queda es completamente vacío. O sea, la sensación es de vacío. Sí. Porque no es que vos tenés que estar haciendo trámites, ocupando tu cabeza en otra cosa. Entonces es como que de repente llegás y es, bueno, sí, se fue realmente. Sí. Por eso digo, yo creo que realmente tomé registro ahí, en ese momento, porque la previa también era acompañar a Claro. qué necesitaba, bueno, qué me toque llevar, que la valija, que esto, que el otro. Ahí como acompañar, pero después es verdad, o sea, yo entiendo, ¿no? Para el que se va, en este caso, bueno, ustedes que han hecho este proceso, es como también, porque también me pasó muchas veces de pensar qué me pasaba a mí y qué le estaría pasando a Victoria. Y un poco esta ambigüedad, ¿no? Decir, onda, yo la veo bien allá o yo veo que es una decisión buena para ella este cambio y a la vez sentir ese vacío, ¿no? ¿Cómo manejás esas dos emociones, ¿no? Que se están chocando todo el tiempo. ¿Cómo es ese proceso interno? Y es difícil, y aparte fueron como distintas etapas, distintos momentos, porque también en lo que respecta a ella era como ir haciendo un seguimiento de qué iba pasando. El primer momento sí, de mucha incertidumbre, porque bueno, nada, era estar pensando en ella, qué le iba a pasar en un lugar que no conocía, bueno, todo lo que implica la adaptación. Creo que por momentos la cosa para mí estuvo más enfocada en pensar en cómo iba a ser el proceso de ella y por ahí después empecé como a sentir qué me pasaba a mí. ¿Pero qué tanto después te llegó el que te pasaba a vos? ¿Cuando viste que yo ya más o menos caminaba sola o en qué momento? Porque entiendo y vuelvo a lo mismo. No, porque no hubo un tiempo, o sea, fueron como alternativos, o sea, no es que hubo un momento, o sea, el primer momento era el miedo, la preocupación de qué va a pasar, si se va a adaptar, cómo se va a sentir. Después es como que me empecé también como a registrar yo y ver qué me pasaba también a mí. No es que ahí fue un momento específico, fue como todo el tiempo yendo y viniendo en esto. Igual o sea, que es lo que hablábamos antes, también es muy particular y obviamente de cada vínculo y también de cada situación familiar, porque no es lo mismo que, no sé, que estés en pareja, que no estés en pareja, que cómo se comparte ese duelo Claro. también, si tenés más hijos, si no tenés más hijos. ¿Qué tipo de vínculo tenés? Eso. ¿Qué tan estrecho es? Claro. Claro que sí, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo tuve, o sea, mi crianza siempre fue muy libre en un montón de cuestiones, pero también siempre con una libertad muy apoyada en cuestiones no sé, de trámites o de cosas de tu lado. Entonces, el miedo me lo imagino por el lado de cómo va a ser esta pobre pelotuda ahora para poder arreglarse sola. Vicky, los trámites es una cosa que Yo los odio, y los odio toda mi vida porque sí, y los hiciste vos. No culpes a tu madre. Claro. No culpes a tu madre. Ya tenés 30 y pico de años. Claro, bueno, pero con el tiempo creo que me fui sorprendiendo de que iba haciendo cosas y que por ahí eran impensables en otro momento. Que te sienta porque- piba, no se lava ni una bombacha sola, como mierda va a ser para conseguir un trabajo. No, la verdad es que en lo del trabajo no lo pensé, porque sabía que en eso tenías recursos, o sea, por ahí en lo que es el movimiento. Eso, ¿cuál era tu mayor miedo con respecto a mí? O sea, ¿qué pensaste que era lo que más me iba a costar? Siendo 100% sincera, ¿eh? ¿Qué pensaste que lo que más me iba a costar o cuál era tu mayor miedo? Yo creo que el cómo te ibas a sentir, el cómo te ibas a sentir, cómo ibas a estar, qué te iba a pasar, no en tanto el trabajo, bueno, cuestión. como que al principio, bueno, vos venías con un margen de aguante para subsistir unos meses y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, por ahí, bueno, sí, por ahí la preocupación, pero que nada, afectivamente por ahí era lo que me preocupaba. Más emocional quizás, ¿no? También de cómo le pegaba estar tan lejos, ¿no? Sí, yo creo que sí iba a adaptar. Es verdad lo que dice,
porque también era un vínculo, o sea, no hizo un pasaje previo, ¿no? Que a veces cuando uno Claro, se que va a te vivir vivir solo solo. y después por eso el impacto, lo que decía hace un rato, el impacto en la casa, en la habitación, es porque es como que Nunca de un tuvo ese día, impacto. de un día para el otro, o sea, de estar dejó de estar. Si hay una cosa previa o unirse a vivir sola y viene la migración, bueno, es otro. Claro, como un periodo de adaptación quizás, ¿no? Es como que ya te vas habituando a que ya no está en la casa, cambian las rutinas, o sea, en lo personal también, ¿no? Porque no es lo mismo cuando los hijos viven con los padres a que cuando viven solos. Claro. Ya hay un desprendimiento. Y desde el lado psicoanalítico, ¿cómo se puede, iba a decir una palabra que detesto, cómo se puede aminorar ese peso del duelo de ese nido vacío? O sea, cuando viene algo por ahí un paciente y te plantea esta cuestión de un duelo porque la persona ya no está, ya sea porque se Sí, fue o por una fallecimiento, pérdida. una pérdida. Ujú. ¿Cómo se puede tratar eso? ¿Cómo se va trabajando eso para ir saliendo de a poco de eso? Yo creo que lo más importante es, digamos, es trabajar en lo personal, en cómo reubicarse. Me parece que eso es lo más importante. Y en trabajar en la cuestión de la separación, o sea, la separación en el sentido de, en este caso, porque son las pérdidas, Sí, son varias. hay pérdidas que ya son o sea, Irreparables. irreparables. Definitivas. Exacto. Esto en realidad es una separación, es pérdida también. Son distintos tipos de pérdida, pero creo que lo más importante es trabajar en lo propio y en el pensar en que el otro encuentre su espacio, encuentre su lugar, se sienta bien, se reacomode y esté bien. Creo que después lo demás son cosas que se van armando desde la ubicación, desde el lugar, desde la búsqueda laboral, desde el insertarse en la sociedad nueva, con un montón de cambios, son lugares totalmente diferentes, con formas, estilos de vida distintas. Si bien, bueno, España es un lugar que, bueno, para los argentinos Sí, es muy adaptable. es Sí, muy fácil exacto, adaptación, sí. tal cual. Pero creo que lo más importante es eso, es cómo repensarse cada uno, porque ahí implica como un barajar y dar de nuevo, decir, bueno, ¿ahora qué hago? Esta es mi vida. En este caso, bueno, me enfoco en lo mío. ¿Cómo Sí. le saco jugo a esto? ¿Qué motivación encuentro Exacto. para seguir? Sí, además de tu lado, ahora, a ver, ustedes tienen un vínculo súper unido, o sea, es Simbiótico. muy... No, bueno. Ella quiere... Mirá, te tiene una mirada horrible. Te hizo tipo- Sac. Cállate, Victoria. No, pero a ver, tienen un vínculo muy unido, muy lindo, pero también lo bueno, y creo que también a resaltar, es que vos también tenés a tus amigas, tenés Sí. tu rutina, Sí. y eso me parece clave. Es una generación que se abocó mucho a los hijos, Sí. ¿entendés? Entonces también, qué importante es para vos como madre que tenés a tu hija lejos, tener también tu rutina, tus cosas, tu vida social, tus proyectos. Exacto. Entonces, para mí eso también es clave como resaltar y es muy importante que cada uno también lo tenga y que tenga esa individualidad en cierto punto y que no solamente tu vida sean tus hijos. Que obviamente, a ver, es no sé, un 90%, un 80%, pero igual es como Sí. que también tener vos tu vida, ¿no? Porque después es como ese abandono o esa falta la sentís como muy fuerte, si no. Claro, no, por eso digo que eso para mí es lo más importante. Eso es lo que te ayuda, digamos, a reacomodarte. Por eso decía que, bueno, quizás no todo el mundo no lo vive de la misma manera, pero Claro. depende mucho. Si bien es verdad lo del vínculo, o sea, nosotros tenemos un buen vínculo, Sí. más allá de las diferencias, más allá de un montón de cosas, es el intentar respetar los tiempos de uno, los tiempos del otro,
pero sobre todo, bueno, entender que cada uno tiene su vida, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que depende mucho de cómo, ahora ya por ahí desde una cuestión más general, de cómo es el vínculo. O sea, no son todos los vínculos iguales. Entonces, cada uno lo va a vivir. De hecho, en cualquier tipo de duelo o pérdida, si bien requiere un tiempo y lleva un tiempo necesario, que si no existiera ese tiempo, el duelo es necesario hacerlo, sí. siempre, siempre. Si el duelo no se transita, después va a traer otros problemas, pero tiene un tiempo. Si ese tiempo se prolonga demasiado, bueno, ya entramos en un duelo patológico. Y ahí está el problema. Entonces, por eso digo, hay gente que por ahí no lo supera nunca. Qué fuerte. Sí. Sí. O sea, que lo acepta porque no Claro, te porque queda no te queda otra, otra. pero si necesitas otros recursos. Por eso digo, si es verdad, qué sé yo, en algunos casos, ojo, a veces el hecho de tener más hijos no es garantía de que, porque no se cubren lugares tampoco, Claro. ¿no? Y uno puede tener más hijos, pero los hijos representan cosas diferentes para los padres. Entonces, por ahí no es que, bueno, te quedas con... Porque aparte, no es mi caso, no puedo hablar en lo personal no puedo hablar, pero sí, por ejemplo, tengo gente conocida, de hecho, María Laura. Besito, María Laura. Presente en el capítulo, querida. Y sí, porque yo comparto mucho con ella, más allá de la amistad, porque estamos viviendo, transitando cosas similares. Ah, ok. Ella tiene la hija viviendo en Miami y ella tiene 2 hijos y el hijo está con ella, o sea, no vive con ella, Claro, pero está en Buenos pero Aires. está en Buenos digamos. Aires. Entonces, digo, bueno, a veces uno dice, bueno, pero vos tenés a tu hijo acá, a tu hija allá, pero es como que también, es como que no sabe, ¿no? Si tuviese que, ¿no? ¿Dónde? Sí, no es lo mismo. O sea, ¿Dónde, no, no. dónde, claro, dónde? La falta o la pérdida sigue estando Claro. igual desde Exacto. ese hijo que se fue. Exactamente. Y hablando también esto de un poco del vínculo y de la falta y tal, ustedes, obviamente, el vínculo que tienen cambió por la distancia. ¿Cómo cada una percibe la nueva relación que tienen? Vamos a empezar por Vicky. No, a ver, a mí me pasó, por ejemplo, que al principio, porque si bien es verdad que el que se va tiene un montón de cosas para ocuparse y para hacer, depende del tipo de vínculo que vos tengas, como nuestro vínculo era muy pegado, yo al principio no podía tampoco despegar. O sea, yo al principio, ella trabajaba ponerle, no sé, 2 días a la semana se iba a trabajar a Ramos, y yo le estaba preguntando que me avise cuándo volvía a casa. Claro, como si vos pudieras hacer algo. Como si yo pudiera hacer algo, pero es que a mí también me sigue quedando el miedo o me sigue quedando esa sensación, obviamente una sensación de control muy fuerte, pero de inseguridad de para con el otro. Entonces a mí me costó mucho despegarme. Después, sin darme cuenta, me fui despegando. Obviamente que estoy atenta, porque sí que estoy atenta, pero no como antes. O sea, ahora chusmeo, le mando un mensaje. Si tiene un solo tilde, Me bueno, preocupo. ok, espera un ratito. Ay, sí, a mí, ¿sabes qué me pasa lo mismo? Tipo, si sé que mis viejos, no sé, se van a cenar o lo que sea, es como que me agarra como un... ¿Viste? ¿Entendés? Como, ay, a ver si pasa algo, ¿viste? Y que lo laburo también en Sí, terapia sí, porque sí. es esa cosa de igualmente qué puedes hacer. Yo sé que no puedo hacer nada, pero me pasó una Es vez. el control. Sí. Me pasó una vez que Sí. no contestó, que no le llegaban las cosas, pasaba el tiempo, no le llegaba y dije, no, a la mierda, yo no voy a seguir. Llamó a la policía de Llamó una- todo el mundo. Empecé a activar a todos, llamé a mi tío, llamé a Alicia, empecé a llamar a gente. A María como para- Laura. Claro, a María Laura. Digo, Sí, "Che". cuando empecé a tener señal, me empezaban a llegar todos los mensajes, todo el mundo me llamaba. Porque es que también la desesperación que te da el no estar y el no saber. El no saber la incertidumbre, ¿no? Es Un muy, poco. es muy heavy y más, vuelvo a lo mismo, más cuando sentís que somos nosotras 2 solas, porque en mi mente somos nosotras 2 solas, no hay alguien más, si bien hay alguien más, el vínculo cerrado el es nuestro. cerrado. Entonces, eso fue lo que a mí más, particularmente es lo que más me costó. Después, por otro lado, y tiene que ver con una cuestión muy conmigo, yo me siento muy libre de un montón de cosas acá y eso lo disfruto mucho y me alegro mucho, pero al mismo tiempo también sé y está pendiente esa cosa de, che, si en algún momento hace falta, yo voy a tener que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Entonces, siempre está como en alerta esa situación de si pasa algo,
tengo que Eso pegar es un poco giro. de al ser la única hija, ¿no? Un poco. Es ¿Qué te como la sucede? responsabilidad de ser la única hija, que es lo que nos toca y está bien, y lamentablemente es así. Y somos sucede. hijos y nos tenemos que hacer cargo de Obvio. nuestros padres. Pero a mí lo que más me cuesta por ahí con respecto al vínculo a la distancia es, yo odio hacer videollamadas. Odio hacer videollamadas, lo detesto. Lo Nos metimos detesto. en un campo Sí, complicado. tremendo, Ay, tremendo. no. O sea, programar una videollamada un domingo que por ahí no El problema tengo- es que estás 3 horas con la videollamada. Claro, ¿entendés? Y Te pasa lo mismo, ¿no? Y se entiende porque uno tiene toda una Sí, vida sí, que sí. contarle No. al otro, que ya no comparte la cotidianidad del día a día, que se diluye si no está, pero me cuesta con todo el mundo. Entonces, claro, pobre, ella me dice, bueno, cuando estás para hablar, si querés decir, yo tipo de la puta, no tengo ganas. Mándame un audio, charlemos por WhatsApp. Pero la videollamada me cuesta un huevo, pero al mismo tiempo sé que es el único medio que tengo para mantener una cotidianeidad. Sí, es increíble eso, ¿eh? Porque, a ver, bueno, yo estoy todo el día chateando, ¿viste? Con mi familia, lo que sea, pero quedarte esas 2, 3 horas en las cuales te tenés que enfocar, porque para mí es eso el problema, es el enfoque de la videollamada, porque si podés estar haciendo otras cosas y tal, Sí. siento que es como más ameno. A mí me pesa un poco también el tema de la videollamada. Sí. ¿Cuesta? Sí, me cuesta también. Pero porque también me pasa eso, estoy 3 horas hablando y yo ya sé que voy a estar 3 horas. Después la paso bien, pues nos ponemos al día y tal. Sí. Pero al principio es como, me tengo que dejar 3 horas en el día para hacer esta situación. Y después te agarra un poco la culpa de decir, La culpa te mata. o sea, no puedo ser tan forra, La ¿entendés? culpa te mata. Sí, tipo, son 3 horas. Eso es Pero- otra cosa. A mí se me potenció mucho más el tema de la culpa. Está bien que yo ya de por sí, por naturaleza, soy culposa, pero el tema de la culpa se me potenció 10.000 veces más. O sea, todo me da 10 veces más de culpa porque no estoy. Claro. Y el no estar me hace sentirme más culpable. O el no tener ganas me hace sentirme culpable. Y después vuelvo a lo mismo, lo laburo y lo llevo a terapia porque te puede pasar que no todos los domingos tengas ganas de hacer una videollamada. Claro. Y más porque cada uno tiene su vida, independientemente de la ciudad y que en verano vas a la playa o haces lo que sea. Te puede pasar que no tengas ganas. Y no está bien que te sientas culpable por no tener ganas, pero cómo le transmitís al otro. El problema es cuando nunca tenés ganas. El problema es siento. si nunca tenés ganas, es verdad. Pero cómo le transmitís al otro como, che, no es nada con vos, pero no tengo ganas. Pero Claro. está bien, pero creo que eso son cosas que hemos charlado y Sí, pero la culpa sigue igualmente estando, porque Bueno, sigue generando bueno. culpa. Y a vos también igualmente te genera seguramente culpa. Sí, pero yo Por lo general vos sí tenés ganas. Sí, obviamente, claro que sí, pero bueno, o sea, también entiendo y de hecho, bueno, la idea es no generar una cuestión de, tampoco es una cosa que hay Una demanda. un día, una rutina de que todos los domingos, el domingo porque por ahí es el día que o vos tenés más tiempo, yo tengo Claro, por es ahí el un día poco más libre, de quizás. tiempo. Como para un ratito, tampoco hacemos videollamadas. No, de 3 horas no. No, Salvo no. un día, también a mí me pasa, hay días que A me veces con sí. ganas de hablar y Claro. Sí, sí, hubo algunas que sí estuvimos más tiempo hablando, pero porque se dio solo. Pero si no, bueno, es como, yo creo que bueno, ¿no? A veces es difícil si uno se proyecta para atrás y decís, pensar que hoy tenés esta alternativa y tenés muchísimos medios de comunicación. Y no sé, yo me remonto a años atrás donde no tenías, era hablar por teléfono. Ibas al locutorio. Al de locutorio repente. y aparte tenías que hablar muy acotado porque era carísimo las llamadas al exterior. O sea, creo que esto está buenísimo. Sí. O sea, así como tiene su pro y su contra, está muy bueno porque te permite poder... o sea, la videollamada también tiene que ver con eso de ver al otro. Sí. ¿No? Me parece que aunque sean 10 minutos, 5 minutos, para mí tiene que ver con esto de ver al otro. Sí, la ¿no? cercanía también, ¿no? Como que te acerca. Exacto. Y te permite también ver, qué sé yo, cómo está, porque a veces en un mensaje, por más que sea un audio, sí, todo bien, y qué sé yo, son afectos y vos te das cuenta si el otro está mal, porque eso te pasa también a vos, Sí, que sí, decís, sí. "Ah, ¿cómo estás?" O por ahí si te contesto de una determinada manera, ¿te pasa algo?
está bien. A mí también me pasa que por ahí en una forma de contestar me da que pensar, bueno, no sé, estará bien, no estará bien. Capaz que verte 5 minutos, 10 minutos es suficiente. No hace falta, entiendo que no hace falta hablar, como hay gente que le encanta hablar y hablan que su rutina es esa, horas. sí. Es respetable, creo que por eso ahí vuelvo a este punto, ¿no? No es igual para todos. Yo creo que la cagada de la distancia es que indefectiblemente rompe algo que cuesta mucho después sostener, mantener y que hay cosas que solo te da la cotidianidad del día a día y que la distancia no te las va a aportar por más que haya herramientas para eso. Pero a mí, en lo particular, sí me dio la oportunidad de entender mucho más a ciertos vínculos o ciertas personas. El otro día, por ejemplo, leí un posteo muy lindo que decía, como que entendí que también mi vieja es una persona. Y cuando entendés que tus La bajás a padres tierra. son una persona y la bajás a tierra y la personificás como tal, entendés un montón de cuestiones. Y la distancia a mí me permitió también ver un montón de cuestiones desde ese lado. Pero bueno, también me potenció mucho la culpa en un montón de cosas, porque hay cosas que es muy loco. Lo que hablamos en uno de los capítulos, que pasan 5 años en un año, vos te vas, pasan 5 años, volvés a ver a tus viejos y dices, che, están más grandes. Sí. Y ellos también te ven a vos y decís, che, estás más El grande. paso del tiempo es jodido. Y claro, y no lo percibís, porque como no estás en el día a día, decís, pero pará, ahora camina y tiene que parar para descansar un poco, pero ayer no era así. No, pero ayer no fue ayer fue hace 5 años. Claro. Sí. Y te perdiste todo un montón de cosas en el medio. Entonces, creo que la puja permanente es el quehacer. El quehacer en el sentido de la culpa aparece porque está esta cosa de, che, yo quizás lo que estoy armando acá está bueno y me gusta, pero al mismo tiempo me estoy perdiendo de cosas allá. Claro. Y Sí, son sí. cosas que no voy a poder recuperar. Sí, sí, eso para mí está muy latente en el emigrado, esto de estar perdiendo el tiempo con los seres queridos cuando estás haciendo tu vida, ¿entendés? En Sí, cierto sí. punto. Entonces es como muy heavy eso y manejarlo también es muy, muy potente. A nivel, o sea, acompañamiento psicológico de eso, ¿qué onda? O sea, ¿Haces terapia, Graciela? Sí, hago terapia. Muy bien. Muy bien. Hago terapia. Necesaria. Los psicólogos tienen que hacer terapia. Tienen que hacer muy terapia. bien. Es la única manera digamos, de entender cuál es el proceso y de poder separar las cuestiones personales de lo que le pasa al otro, ¿no? No es que vos todo lo que te pasa a vos, no es que lo psicoanalizás, o sí. O sea, vos te pasa algo y vos te pones a analizás? pensar, claro, te vas a analizar lo Yo que te pasa. yo creo que contamos con otras herramientas. O sea, yo siempre digo que es un estilo de vida. O sea, es imposible no pensarlo. No es que todo lo que haces lo analizás, pero es una manera de pensar las cosas diferente. Y creo que bueno, el análisis personal apunta a eso, a que uno pueda tener una mayor claridad de las cosas que le pasan, o por lo menos poder separarlas, diferenciarlas. Pero un poco volviendo a esto que hablabas, yo creo que a mí lo que me pasó, y un poco era lo que vos preguntabas, es hoy creo que me siento como con otras herramientas. Okay. Esto que de lo que uno pierde, ¿no? De lo que se pierde, son un montón de momentos. Por ahí es una charla, es compartir, no sé, una comida. Esas cosas no las recuperás. O sea, esos momentos para compartir con el otro, bueno, lamentablemente se pierden, es así. Sí. De todos modos, creo que bueno, en el caso nuestro, de los 5 años que vos estás acá, porque hay gente que pasa mucho tiempo. O sea, es una situación Yo muy valoro Sí, un y por montón, suerte se ven valoro bastante un seguido, ¿viste? montón, exactamente. Y también valoro la posibilidad de que vos pudiste venir varias veces, más de las que vine yo para acá. Sí, sí. Pero lo que sí, por ejemplo, me pasa que me planteo como proyecto para mí es tratar o sea, todas las veces que pueda, si me lo permite la economía, la salud y bueno, y un montón de cosas, es esto, es No, poder venir más seguido,
o que venga ella o venir yo para acá, porque bueno, son cosas que, eso sí, si lo tenés, por lo menos es como que achica un poco, alivia mucho. ¿Y no sienten que igual el tiempo que pasan ahora juntas es realmente tiempo de calidad? Porque a mí un poco me pasó eso, de quizás allá yo estaba en la vorágine, me iba a tomar un mate con mis viejos o lo que sea, pero es como que ahora cuando nos vemos realmente estamos conectados y es tiempo de calidad real. Pues sabemos que son acotados esos momentos en el año, quizás. Sí, y tratar de ir como a veces te supera, bueno, me pasa, ¿no? Que me supera a veces las preocupaciones, las cosas que quedan pendientes. Bueno, tiene que ver un poco con mi forma de ser también, ¿no? Con tu neurosis. Sí, con mi neurosis, tal cual. Entonces trato de cuando me doy cuenta de eso, que me estoy yendo, que por ahí me engancho con otras cosas y estoy como perdiendo ese tiempo que es muy valioso, porque cuando después me vaya voy a sentir que podía haber aprovechado seguramente más y que por ahí no me tendría que haber enganchado en preocupaciones o en algunas otras cuestiones. Seguramente me voy a arrepentir, pero lo tengo, o sea, lo tengo presente. Claro, o sea, es como que cuando te das mucho decís, no, bueno, volver, qué sé yo, o sea, por ahí me pasa que estoy pensando en las cosas que tengo para hacer o todo lo que voy a tener para hacer cuando llegue y digo, no, paremos un poco. Ahora conectate acá, volvé a donde estás, porque después te vas a arrepentir de lo que no... Sí, a mí a veces me pasa, o sea, por inercia también los hijos tendemos a cierta edad a empezar a cagar a pedos a los padres, porque a veces pasa que los padres se van volviendo cada vez más hijos y tengo momentos en donde digo, ay, Dios mío, la voy a matar, y también es recular y regular y decir, che, bueno, pero no tiene sentido ponerte a discutir por esto, que es una pelotudez, que quizás en el día a día lo haces Seguro. porque te brota y estás ahí. Pero de acá tenés más tiempo. Claro, También. Claro, tenés todo el tiempo. porque te mando a cagar, me voy a mi casa, vuelvo y después te veo el día siguiente y está todo bien. Acá sabes que no, entonces es como, bueno, no pasa nada, ya está, no vamos a discutir por esta boludez, después vamos viendo y como que vas ajustando, vas teniendo un poco más de filtro en ese sentido para mí. Es verdad que sí, que cada momento lo ves como más valioso. Igual para mí ese valor lo ves como más llegando al final, cuando ya ves que o se está por ir. Claro, te quedan 2 o 3 días. Sí, no, eso es tremendo. Esa parte es tremenda. Sí. ¿A vos te hubiese gustado vivir en otro país en tu juventud? Yo creo que eran otros tiempos, era otro momento, era otra historia. Era otra historia. No estaba dentro de los planes. No había medallas. No existía. Era impensable. O sea, no existía en los planes. Pero sí, por eso creo que cuando vos viniste con el planteo, realmente dije, wow, qué bueno, ¿no? A mí me hubiese gustado... por eso digo, es difícil o sea, si lo hubiese hecho, me hubiese encantado hacerlo, pero bueno, por eso creo que darte el ok y seguir para adelante y hacelo, porque lo que yo sentí en ese momento que te dije, hacelo, tenés que hacerlo, porque en realidad creo que la que tenía las dudas... En ese momento eras vos. Y pues, sí, obvio, pero porque era la que seguía. O sea, claro, a mí se me llenaba el No, culo de preguntas. Totalmente. No digo que eso no suceda. O sea, yo no puedo hablar de lo que no experimenté. Puedo hablar de que me hubiese encantado, sí, desde ya. Bueno, de hecho hubo... uno nunca sabe. Exacto, uno nunca sabe. Lo que pasa es que, bueno, de hecho lo pienso todo el tiempo. Sí, lo sé. Lo pienso todo el tiempo y lo que me pasa es, por ejemplo, me pasó la vez anterior que yo estuve, que cuando volví para Argentina, lo que me pasaba era que me costaba ubicarme, no sabía dónde quería estar. Uf, sí. Porque es como que estaba dividida. Las sensaciones de estar escindida, estar dividida. Es como que una parte está allá y otra parte estaba acá. Entonces digo, ¿dónde
es como que no sé dónde quiero estar. Y me llevó unos cuantos días. Claro, que te Poder replanteaste, entrar ¿no? otra vez. Sí, y no sé dónde quiero estar, porque, bueno, por ahí en ese momento tenía otras preocupaciones y otras La abuela estaba ocupaciones. viva en ese momento. Exactamente, entonces, bueno, ya, claro, es otro tema interesante, ¿no? Cuando, por lo menos a mí me pasó, cuando tenés algo establecido de lo cual te tenés que ocupar, es una cosa. ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? En este momento no tengo, sí, responsabilidades. Sí, perdón, hay una responsabilidad naranja que se llama Vicente que depende Pero de se vos. puede traer a Vicente. No, Exactamente. pobrecito, Vicente. Exactamente. Una cosa era traer a la abuela y otra cosa traer a Vicente. No. La abuela con 100 años arriba de un avión. Igual te digo, La abuela tomaba igual Fernet con 100 años y bailaba tango, Igual, chicos, igual o te sea. digo que la abuela, o sea, nada. se hubiese subido. Pero sí que cuando te encontrás, o sea, que cuando quizás toda tu vida giró en relación Exacto. a ocuparte de alguien y de repente te tenés que ocupar de vos, no sabés qué carajo hacer con vos misma. O sea, Claro. las posibilidades Claro. son infinitas y cuando tenés tantas posibilidades no sabés para Es un dónde poco agarrar. esa libertad que te da vértigo, Exacto. ¿viste? Es un Claro, poco eso. claro, porque, a ver, hoy sí, por supuesto, hay un montón de cosas que hay que acomodar y bueno, hablando de trabajo también Sí. y demás, pero la verdad es que, bueno, sería cuestión de pensarlo. O sea, ¿te lo planteás realmente decir Sí, moverme? O sí, sea, me lo planteo. No, sí. no sé si ya en lo inmediato, pero es más, me pasa y lo hablábamos ahora cuando salimos y recorremos. Por supuesto, tengo parte de mi vida allá. No, toda tu vida social está allá. y Toda mi después, vida de repente, social. Entonces, lo que también yo me planteo es, digo, bueno, yo me voy, yo no es que no me puedo ir a endosar a la vida de Victoria, ¿sí? No, Porque es total. real, ¿No? Sí, sí, es sí. así. Ujú. No, Acá no. o allá es lo mismo, con la diferencia de que, bueno, allá yo tengo mi vida social, acá tendría que armarme una vida, así, literal. Sí. Claro. Yo vengo acá y me tengo que armar una vida acá. Y es tener esas ganas de socializar, generar amigos Exactamente, nuevos, por o eso lo que digo, sea. es una disyuntiva todo el tiempo, no es una decisión tomada. No, No total. tengo ninguna decisión ¿Te sentís tomada. con energías para? O sea, ¿crees que lo podés hacer, que lo podés llevar Y adelante? me pasa que cuando estoy acá y empiezo a ver posibilidades, ¿no? Yo creo que no hay lugares ideales, No, no. ni allá, ni acá, ni estimo que en otras partes del mundo tampoco. Pero si, por ejemplo, me entusiasma acá la posibilidad de moverte con más libertad, tener acceso directo, rápido a un montón de cosas que por ahí... Eso nos pasa porque venimos del conurbano. Porque es así, o sea, es real. Venimos del conurbano y allá Sí. cuesta un huevo viajar y moverse. Y Al fin y al cabo es todo- como vivir en capital, ¿entendés? Exacto. Estar acá. O sea, donde Exactamente, estamos ahora. exactamente. Entonces, en principio, mi idea es, el primer proyecto es ese y después, bueno, después veré. A ver qué tal. A ver si te amoldás a distintas situaciones. ¿no? Sí, Un poquito. porque bueno, si logro concretar eso, por ahí me va a acercar a un cambio. Claro. Por lo menos va a ser un Salir cambio. de la zona de confort un poco, ¿viste? Exactamente, sí. Y un poco, a ver, siento que también nos pasa tanto de los dos lados esto de, no sé, ves en las redes sociales a tu hija viajando o juntándote con amigos y todo es color de rosas. ¿Cómo se maneja esto de la incertidumbre y de saber que no es tan real eso? O sea, de que te diga, che, está todo bien y quizás no está todo bien. ¿Cómo se maneja esa pérdida del control de la vida cotidiana de la otra parte? Mira, por un lado creo que es un tema interesante para trabajar, que es eso, es perder el control, es esto de sentir que esto hay que soltarlo, que tenés que el otro, mal, bien, como sea, hace su vida y que, bueno, y que sabemos que las cosas no son color de rosa para nadie. ¿Vos creías en un momento que era color de rosa? O sea, cuando vos veías por ahí lo que yo subía o lo que hacía. No. O sea, nunca No me pensaste, pasó eso. ok. No, a mí no me pasó eso. Por ahí tiene que ver con el vínculo, o sea, porque yo
conozco una parte, no todo, no la conozco porque, bueno, obviamente. Me pariste, creo que Sí. bastante me conoces. Por Pero eso. hay cosas que hay que evitar. No, total, sí. Hay situaciones donde está bien que no me conozca. Claro. Y aparte porque está bien esto de que, o sea, pueden no parecerme ciertas cuestiones o sentir que, bueno, por ahí me gustaría... ¿Que accionarías de otra forma quizás? O... Sí, pero bueno, pero es su vida. Y me parece que lo que a mí lo que fui aprendiendo en este proceso es eso, es que bueno, ella va a hacer su vida y que va a haber un montón de momentos que no va a estar bien y que yo no voy a poder hacer nada. Lo que pasa es que es esto, la distancia lo que te marca es, o sea, Límite. es real, o sea, no podés Es controlar. físico. Ya es algo Por físico, ejemplo, a mí me digamos, sí. pasaba, así como vos lo decías, esto de, bueno, qué sé yo, llegaste, más allá del conurbano, Sí. esta cuestión de que es más, o sea, es como que, bueno, llegué, no llegué, entré, cerré el portón, dejé el auto afuera, no lo entré, esto que pasaba, en eso sí me pude como relajar. Ok. En Bueno, las eso es cuestiones de seguridad importante. sí me pude como relajar. No estoy pensando, por ahí al principio sí me pasaba que estaba como todo el tiempo pensando qué pasará, qué no pasará, cómo estará. Me fui como relajando un poco con eso. Pero también entendiendo que hay cosas que no las puedo manejar. Claro, eso, a ver, yo siento como que en No es la fácil, vida, o sea, en una vida en donde vos no te movés de lugar o lo que sea, siento que es como un proceso de adaptación, ¿viste? Como que, bueno, se va a vivir solo, de repente empezás a, no sé, no saber cuándo llega a la casa o lo que sea, es como que va de a poco. Acá es un corte más violento, Exacto. quizás. Porque es, de repente, bueno, aceptar que tu hija creció Sí. y a la vez que está físicamente en otro lado. Entonces es como que de repente decís, bueno, hay cosas que no la voy a poder cuidar o no la voy a poder proteger de ciertas cosas porque claramente, nada, es un proceso de crecimiento y tiene que pasar por eso también. Sí, Y aceptar eso es heavy. Es heavy y aparte porque realmente no podés hacer nada. Claro. O sea, nada concreto. Sí, obviamente la Sí, contención, apoyar, ya. eso, sí, desde ya que sí. Pero, no sé, pasó cuando vos estuviste mal antes de ir a... Sí, que tuve que ir al hospital. Que y tuviste demás, que ir al sí, sí. hospital, obviamente, sí, ahí como que son Terrible. momentos que decís, bueno, me da miedo. Y es a la inversa, porque también, o sea, del otro lado, si vos me llegas a decir, che, estoy internada, va a ser como, uy, la puta. O sea, Claro, me compro ya el pasaje. ¿viste? Claro, Como un poco- porque sí, porque te genera, y volvemos igualmente a lo mismo, según cómo lo lleve cada uno, hay gente que lo maneja mejor, peor o lo que sea, pero a mí me genera mucha ansiedad, pero porque perdés esa sensación de control, que tampoco es que la tenías antes, Exacto. pero la sentías un poquito más cerca. Ahora es como que es nula directamente la sensación de No, control. es nada, no puedo hacer nada. Claro. A veces me pasa que por ahí lo compartiendo con amigas y qué sé yo por ahí le cuento, no sé, estoy preocupada porque no sé, Victoria no se siente bien o le pasa esto, le pasa el otro. Y no podés hacer nada. O sea, más que sí, hablar, pero no, o sea, accionar no puedes accionar con nada, porque qué sé yo, no sé, si estaríamos cerca, decir, bueno, te acompaño. Claro. Claro, está De un esa lado contención física, quizás. y del otro, ¿no? Sí. Qué sé yo, igual siempre uno entiende que es desde, ¿no? Esto que decía Victoria, desde el adulto mayor al adulto más joven. Al 1.0 al 2.0. Claro. ¿viste? Pero después es verdad que después Cambia. empieza a pasar a la Yo no inversa. sé, o sea, no sé si hay algún neurólogo que pueda explicar esta situación. ¿Cómo puede ser que llegue un punto donde los padres directamente se pegan el giro y empiezan Yo a tener siento que te hijos? empieza a chupar todo un huevo. Decís, ya está, Claro. ¿para qué voy a seguir siendo adulto? Pero ya fingen una demencia y es una cuestión que decís, pero si seguís ¿Cómo te te, matás. te relajás demasiado? Claro, te se les va de relajás mambo. demasiado. Sí, sí, sí. Y nosotros nos ponemos más tensos porque de repente, claro, el peso que uno carga o la responsabilidad que uno carga
carga como hijo empieza a ser más grande, pero de repente decís, pero este chico, o sea, esta persona no solo se volvió chico, sino aparte medio pelotudo. Porque es como De que... repente 3 años tenía, ¿viste? Claro. Que hay que cuidarlo que no se muera. Sacá los dedos del enchufe. Es muy fuerte. No sé qué pasa mentalmente, que de repente se les pifia, se les desconecta algo en el cerebro. Bueno, pero, a ver, digo, también empieza a pasar esto. Ya es como que va ese lugar de tener que ser el que sostiene, ¿no? A los hijos, como está. que ya No, está. no tenés que ser Entonces, ejemplo de nada, claro, va dejando de cumplir funciones en la vida, ponele. Y bueno, Te y empezás a te cagar va... encima, te meas, Bueno, te perdés. bueno, me deja la puerta de casa abierta. Chicos, por favor. Estamos hablando de algo con Alzheimer. Bueno, todavía a tanto no, Pará, a tanto está no haciendo llegamos. mierda, boludo. A tanto no Todavía llegamos no se hizo todavía. ni pis ni caca encima. A tanto no llegamos. No, pero sí es muy fuerte. O sea, a mí no me deja de sorprender. Digo, ¿cómo puede ser que esta persona que me crió, que me formó, que me cagó a pedo cuando yo me mandaba una cagada o que me marcaba el camino, ahora de repente la tengo que ir a buscar porque se me pierde? Pero Ahí te das porque, cuenta, ahí lo porque bajás a tierra. te vas relajando. O sea, es como que vas dejando de tener ya esas responsabilidades. Claro. Que, bueno, Está bien, ya creciste, ya está, boludo. es ¿qué tanto? es el proceso de la vida, ¿no? Sí. Tampoco, yo siempre digo, ¿no? Tampoco los adultos mayores tampoco son niños. Es verdad que hay como un retroceso, pero por otro lado no son niños. Hay No, una gran total. diferencia. Sí. Digo sí. porque a veces lo he visto porque he trabajado mucho tiempo con adultos mayores y esta tendencia a tratarlo como si fuesen chicos y tenés que marcarle todo el tiempo, pero no son niños. No, tiene 90 años, señor. Exacto, tienen una vida, tienen una experiencia, más allá del deterioro que puedan tener, no son niños. Claro. Sí, Y total. me ha pasado de tener que marcarlo en situaciones laborales, esto de decir, no son, o sea, Tratalo como Claro. un adulto. tratarlo como un carajo. adulto, porque y hay sí. una experiencia, hay un reconocimiento, hay un montón de Es para cosas. que te mire fijo y diga, pelotudo, tengo 80 años. Claro. No me Claro, vengas con boludeces. claro. O sea, después, bueno, salvando situaciones ya de patologías Obvio, como el sí, Alzheimer y demás, que bueno, ya es otra historia ahí. Para de a poco ir dándole un cierre a esta bella entrevista, porque nos tenemos que ir a comer también, porque es la última noche de mi madre acá en Barcelona. ¿Qué aprendiste vos como persona y como madre, habiendo visto el proceso mío de migración, pero independientemente de mí, qué fue lo que vos aprendiste de esa separación o de ese despegue? ¿O en qué te reencontraste o en qué te descubriste a vos? Un poco lo que decía al principio, lo que aprendí es a encontrarme, o sea, conmigo, a poder enfocarme en mis cosas y a, bueno, aceptar el crecimiento tuyo. Oh. Y a que no era tan tontita al final. Que podías Ay, hacer mirá, las yo pensé que había quedado una cosas. boluda. Me sorprendió la chica, ¿eh? Aprendió a hacer las cosas. Al final no era tan boluda. No, y otra cosa que sí quiero decir es que sí me da mucho orgullo. Ahora sí va a llorar. No, voy a- no voy a- cortes voy el a- momento, pelotudo. Voy a tratar de no, pero sí, no. Voy a tratar de no. Sí, ya voy a llorar después, así Está bien. que Está bien, tengo, está bien, tengo está bien. bastante tiempo para llorar. La verdad que es un orgullo. Es un orgullo y valoro un montón. No es fácil, digo, así como no es fácil para los los padres y los que nos quedamos, entiendo que es un montón. Es un montón. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, no, vos me preguntabas, Lu, esto de sí, me hubiese encantado, pero no sé si lo hubiese podido hacer. Claro. Para mí es muy valorable porque realmente es un desprendimiento, es un desafío. Yo a veces me pasa esto, que me pienso lo que me pasa a mí estando allá y obviamente por ahí me siento mal y siento que bueno, que por ahí ella se fue y toda la historia, pero automáticamente me pongo a pensar
en todo el desafío que fue para ella y en todo lo que logró y ver el proceso, el paso a paso. Y me pasa que hay cosas que me van dejando más tranquila porque, o sea, percibo que se están manejando mejor, que por ahí lo que antes por ahí le preocupaba, ahora ya lo maneja y lo veo cuando vengo acá, cómo se maneja, cómo se desenvuelve. Y la verdad que es un montón. Bueno, terminamos todas llorando, menos gracias. Sí, yo no lloré al final. Es un orgullo. Es un orgullo no haber llorado. No, Me da mucho orgullo no haber llorado. es un orgullo, la verdad es un orgullo. Es que sí, creo que hay un reel que lo decíamos también, que yo decía como cualquier persona que haya emigrado, independientemente de la condición, también el reconocerse el proceso que hizo y el dónde está ahora, porque después vas para atrás y decís, es un montón. Es una banda. Es un montón todo. Sí. O sea, Y cuando te lo hizo una madre, también es muy lindo. Te hace sentir muy bien. Yo estoy orgullosa de vos, muy bien. Vos Ay, también gracias. pudiste. ¿Qué pude? ¿Qué pude? No, Superarme. Pude También bancármelo. pudiste superarme. Me lo pude bancar. Sí. No, es que es mucha data para ambas también, o sea, no es algo... y eso sí siento que fue como que fue gradual, que al principio fue una cosa y que fue cambiando para ella, pero también fue cambiando para mí. O sea, me fui relajando mucho, o sea, obviamente extraño, tengo mis momentos, pero no es igual que al principio. Ahí es donde digo, hubo un proceso. Bueno, un sí. proceso de cambio, Hubo un proceso de aprendizaje, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿alguna vez habían tenido este tipo de charlas sobre la migración? Sí, yo creo que sí. Somos de hablar mucho en general. O sea, hay momentos en donde se abren debates interesantes y están buenos cuando su cerebro vuelve al cerebro de madre y deja de ser el cerebro de niña. No, mentira, pero sí, a veces tenemos conversaciones que están buenas y que hemos hablado, y yo creo que también el proceso de aprendizaje de ella y el mío viene dado por la conversación, por la ¿no? charla. Y Sí. Eso que es clave. es cierto que se da mucho más cuando estamos juntas que por videollamada a la distancia. Han habido conversaciones piolas en videollamada, pero por lo general las mejores surgen cuando estamos Sí. presencialmente. Pero sí, yo creo que hubo un cambio muy grande. El primer año que me vine yo entré como en una vorágine muy, muy fuerte, y cuando volví para Argentina medio que estaba también a Sí, los tumbos. es verdad. Y tuvimos discusiones fuertes y situaciones medio de mierda. Es un poco el duelo que hay que atravesar, ¿no? Recontra y esa separación en un montón de cuestiones vinculares, y a partir de ese momento ya las conversaciones empezaron a ser distintas porque uno empieza a entender de otra manera. Sí. Pero sí hemos hablado mucho, y es un vínculo en donde se debate mucho también, se genera mucho tema de debate. De hecho, a veces me ha pasado en algunas oportunidades que por ahí quiere comentarme algo, quiere consultarme algo y me decís, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me hables como profesional. ¿Qué opinás sobre tal cosa? Y no como madre. Cuestiones personales de ella, Sí, ¿no? sí, que sí, le sí, dé... Lo Un cual, consejo más del lado... O sea, lo cual, por eso, sí, hablamos mucho y ese tipo de cosas las tenemos, y creo que eso ha cambiado. Es verdad lo que ella dice. El primer viaje que ella hizo a Argentina después de venir para acá, hubo así como unas... como Chispas. que volvió, Sí, sí, volvió sí, a Y es que es un poco, siento que es el momentos- momento como que nivelás la relación entre padre e hijo, ¿entendés? Como que quedás como un poco más de par en par y tenés como, como conversaciones un poco más honestas quizás y desde otro lado. No, y Está aparte bueno que suceda también. Venís de esto, de romper esa monogamia, esa endogamia, Sí. de estar viviendo juntas. O sea, que yo ya, conocí lo que era vivir sin ella, y de repente es como sentir como cuando volvés, como todo de nuevo. Como que querés estar en todo, querés resolverle todo, y me di cuenta que fue Claro. un error y bueno, pero por eso esto que te decía, no sé, en mi caso es como que me pasa, a veces hago cosas que después digo no, me freno y las puedo como pensar y me doy cuenta. De hecho, como que bueno, por ahí trato de en ciertas cosas por ahí no invadir o
Bueno, nada, es un aprendizaje. Sí, sí, es como ir prueba y error un poco Sí, también, ¿no? sí, sí. Y para cerrar, Sí. ya que ves los capítulos, querida Grace, Ah, tenemos la pregunta final. uy, esa no la pensé. Oh, mira vos. Bueno, me gusta Esa- igual que no la hayas pensado. Esa no la pensé. La vas a tener que pensar ahora. Bueno. Ahí me Carajo. mataron. Bueno, nada, la pregunta que siempre hacemos es ¿en qué momento te sentiste en Pampa y la Vida? Ya sea en el proceso de migración de Vicky o en otro momento de la vida, que de hecho puede ser ahora mismo también, o sea, alguna situación. Seguramente hubo muchos momentos en mi vida, pero bueno, sí, el de la migración de Victoria sí fue un momento donde, bueno, esto que hago, cómo me reacomodo a toda esta situación, esto que dije de sentir no sé dónde quiero estar, no sé si quiero estar acá, si quiero estar allá. Me pasó mucho y bueno, y en este tiempo particular que yo estoy atravesando en este momento, que es un momento de cambios, de cambio de un montón, de dejar un montón de cosas, de enfrentarme a un montón de situaciones nuevas y de tomar decisiones en lo personal. Decisiones de movimientos, Sí, 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 claro. cosas que bueno, que tengo que dejar y que tengo que quiero apostar a otra forma de vida. Y te deja como un poquito ahí de... Y me da así Vértigo. como me da vértigo, sí. Por eso decía, ¿no? Ahora es como hice un paréntesis y de hecho me pasó antes de venir que tenía como un frente de varias cosas para resolver y dije, bueno, no, hago un paréntesis y después vuelvo otra vez a enfocarme, quiero disfrutar ahora de este viaje, pero sí, en la migración de Victoria sí me pasó. Bueno, muchas gracias, Grace. No, gracias a ustedes. Me encantó la charla, siento que es algo necesario porque hay mucha gente que no tiene esta charla, ya sea con los padres, con un amigo, con la persona que tenga cercana, Sí. y siento que está bueno porque es como una especie de apoyo, siento, para alguien que quizás esa charla le faltó. Exactamente. Así que mil gracias a las dos, porque Vicky también se abrió un poquito. Lloró. Sí, lloró. Un montón. Lloró. Es un Lloró. montón Es para un mí. montón, así Es que... un montón. Bueno, ¿Estás cómoda? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Muy La bien. verdad que sí. O sea, traté de no programar nada, relajar y bueno, que surja lo que surja. Muy bien. sí, además tu hija no te mandó las preguntas. Así No, que- No me yo mandó esa- las preguntas. Yo estoy limitadísima estas semanas a gestionar lo que puedo. ¿Vamos a tomarnos un vinito? Dale, vamos a tomarnos un vinito. Ahora un Virginia vinito. Lago. Un vinito. Bueno, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Adiós. No, a ustedes.